Al ver los distintos roles que tomaban las personas dentro de los juegos, me hace recordar el experimento de la cárcel de Stanford, ya que son parecidos en el hecho de que varios guardias se metieron en su papel de custodios, y de permitirse el asesinar a otras personas guardando su identidad, y sintiéndose con la libertad de hacerlo ya que los participantes firmaron la aceptación de las reglas. La búsqueda de la isla al principio se me hizo interesante, pero con el pasar del tiempo se me hizo que se estaba alargando la trama, ya que pareciera que se estaban inventando cualquier excusa para dejarlo para otra temporada, dejando al protagonista solo y sin ningún tipo de ayuda en los juegos, llegando a sentirse un poco forzado el que no se deshicieran de él cuando fracasó su ataque armado en contra de los juegos. Del policía lo entendería, ya que es familiar de uno de los líderes, pero el protagonista no tenía ninguna relación sentimental con ninguno de los organizadores principales. Hubiera sido interesante que se mostraran las razones del por qué los organizadores aceptaron que el protagonista jugara, sabiendo que éste los estaba buscando. Solo queda interpretar que fue por su arrogancia de sentirse intocables. Al regresar a los juegos, se nos muestran nuevos jugadores que refrescan lo visto en la temporada anterior. Por un momento, se siente que los juegos serían predecibles, ya que el primer juego es igual al que se enfrentó el protagonista, pero después de ver que éste podría avisar a los demás jugadores, entonces los demás juegos son cambiados, volviéndolos interesantes de nuevo. Se muestra una nueva gama de jugadores que llaman la atención, como una mujer embarazada, un apostador de criptomonedas, un rapero, un transgénero, una pareja de madre e hijo, una custodia, y un padre de hijo enfermo. Uno de los temas que más me llamó la atención es cuando el participante que ya había jugado estos juegos trata de ponerlos en aviso y convencer a los demás jugadores de que deben abandonar los juegos, ya que después será demasiado tarde y puede que todos pierdan sus vidas. A pesar de que ahora se les permite a los jugadores votar si deciden retirarse o seguir jugando después de cada uno de los 6 juegos, la decisión de quedarse seguía imponiéndose sobre la de abandonar los juegos. Las razones que influían son varias, pero la más clara era que los más débiles morían más que los fuertes, reduciendo la cantidad de votos para los que preferirían irse, quedándose en una trampa sin salida, ya que los más fuertes preferían quedarse pues se sentían con ventaja sobre ellos, y creían que los primeros en morir serían los débiles, dándoles la idea errónea de creer saber hasta qué punto poder parar una vez que los débiles sean eliminados y el premio haya aumentado por la muerte de estos. Las elecciones mostradas son muy parecidas a las efectuadas en la vida real, generando estrategias al ver que la diferencia del resultado era muy corta, tratando de influir en las decisiones de algunos para favorecer a su grupo a conveniencia, y generando caos al denunciar la intervención en la toma de decisión de cada persona. Las distintas reacciones de los jugadores, al escuchar al protagonista confesarles que él ya había estado en los juegos, es muy interesante, ya que se muestran una gran cantidad de negaciones, como el de que podría ser un infiltrado, o los que se cuestionaban que era ilógico, ya que eso quería decir que él era millonario, y no tendría sentido que estuviera otra vez de vuelta. Pero otros lo veían como una ventaja para poder ganar, al saber lo que podría venir en los juegos siguientes, y aumentando la creencia que sí es posible ganar los juegos teniéndolo a él. El valor de cada vida de los jugadores se vuelve a remarcar cada vez que sube el premio. También se vuelve a recordar el cómo los adultos mayores prefieren quedarse atrás a favor de los más jóvenes, por el hecho de considerarse el haber vivido muchas cosas. La serie sigue manteniendo temas interesantes para reflexionar, aunque para mí el más remarcado sigue siendo la empatía y el valor que le damos a la vida, así también, de cómo es que la valoramos de forma distinta dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra cada persona. Bueno, me despido y nos vemos en el próximo video.